Voy a compartir el Instagram. Entonces, a ver, muevo esto para acá, que no me moleste. Y, a ver. Entonces, a ver, nosotros ya habíamos platicado de dos innovaciones muy importantes que se van a gestar en la organización del trabajo y por ende de la forma en que se concebía la producción, ¿no? En su momento nosotros platicamos del taylorismo y platicamos del Fordismo. Entonces, en este documento de Benjamín Coriat, lo que hace es explicarnos el método productivo toyotista, ¿no? Y nos explica, ¿no? ¿Cuál fue el contexto en el que nace este método de producción? Entonces, como ustedes pueden ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea, ¿no? Entonces dice, tenemos dos métodos de producción. El estadounidense, que es el Fordismo. Recuerden que el Fordismo, decíamos, son las técnicas tayloristas de la administración científica del trabajo, ¿no? Tiempos y movimientos. Entonces, eso, ¿no? Que era que el know-how del obrero estaba antes concentrada en estos obreros de oficio que venían de Europa. Entonces, estos obreros tenían mayor capacidad de negociación porque eran los que mejor tenían toda una tradición, ¿no? Y también tenían todo ese conocimiento. Entonces, podían negociar mejor sus salarios que aquellos que apenas estaban insertando en un mercado industrial sin ninguna capacitación. Entonces, había obreros capacitados, ¿no? Que principalmente eran inmigrantes europeos y también muchos inmigrantes no calificados, campesinos. Entonces, estos obreros o estos artesanos de tradición podían negociar mejor su salario al insertarse en la industria estadounidense. Entonces, eso obligaba a salarios diferenciales. Entonces, ¿qué hace la administración? Dado que este obrero tenía todo el know-how, lo que hace es que empieza a identificar a aquellos obreros que tienen las mejores prácticas productivas, las que son más eficientes, y empieza a codificar. Entonces, dada esta codificación, una vez que yo detecto qué hace José Armando Morales, que es el que mejor trabaja, es el que es más productivo, ¿no? Hace 100 tabiques en una hora cuando los demás hacen 20, entonces voy codificando lo que hace. Y una vez que ya lo tengo codificado, la administración empieza a eficientarlo aún más. ¿De qué manera lo que haces lo puedo mejorar? Para que no solamente produzca 100 tabiques o ayudes a la fabricación de 100 tabiques, sino que haga 150. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy expropiando al trabajador ese conocimiento y una vez codificado, lo que hemos platicado, lo que estábamos viendo con los evolutivos, se socializa. Entonces, Armando Morales ya no va a tener capacidad de negociar un salario alto porque ahora con esa codificación y que yo lo empiezo a socializar, ya lo sabe hacer Stephanie, Sandra, Roberto, Jair, pues entonces ya no le pago a Armando un salario distinto. ¿No? ¿Por qué? Porque eso que hacía diferente Armando ahora se socializa. Entonces dice, se expropia este saber obrero. Y lo que se hace únicamente es que se va a quedar, ¿no? El papel de los obreros únicamente va a ser el ejecutar. Y en manos de quien queda la administración, el know-how, el conocimiento, lo que se tiene que hacer en manos de la administración. Entonces la administración piensa, el trabajador ejecuta. ¿Sí se entiende? Entonces, esto va a tener costos y beneficios. Los beneficios para la empresa es que aumenta la productividad de manera importante. Los costos es que no hay nadie más capaz de realizar innovaciones que el trabajador. ¿Por qué? Porque él está haciendo las cosas diariamente. Aún más. Entonces, fíjense, si a esto le ponemos, ¿no? Si a esta cuestión de la codificación le sumamos la división del trabajo dentro de la empresa, ahora Armando que sea todo el proceso, perdón Armando, por ser el único que ve, entonces me aprovecho, ¿no? Entonces, Armando conocía todo el proceso, hacía todo el proceso, pues ahora ya no va a ser Armando todo el proceso, sino que ahora se va a especializar en una parte de ese proceso, la división del trabajo.
Y entonces no solamente le quito el control de todo el proceso, sino que ahora va a estar especializado y lo que haga va a ser una actividad sumamente repetitiva. Ya no tiene que pensar, ejecuta, 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 ejecuta. No toma decisiones, ¿no? La forma de trabajo lo decide la administración. Pero todavía el obrero controlaba algo, tenía cierta autonomía. Un artesano tal cual como les comento, era un autónomo responsable, porque decía, o sea, él podía comprar sus insumos, podía producir de la forma que él quisiera, en el tiempo que él quisiera, bajo la lógica, la rapidez que él determinaba. Es la autonomía responsable. Pero ¿qué pasa con todo esto? Con la segmentación, con la separación del saber, de la ejecución, ¿no? Lo único que todavía dominaba, en este caso Armando, era el ritmo al cual trabajaba. ¿Cómo controlo eso? ¿No? Que trabaje Armando al ritmo que yo quiero. Pongo un capataz. Pero ¿qué pasa? ¿No? Recuerden esta cuestión del vigilante que platicábamos, ¿no? Entonces, pongo a este capataz que esté viendo que los obreros trabajen al ritmo que la empresa quiere. Después eso ya no va a ser necesario, porque con la línea de montaje, no solamente, o sea, se va a controlar el trabajador, pero ahora se va a controlar el ritmo al cual trabaja este obrero. Entonces, a eso nos referimos con Fordismo, es Taylorismo más mecanización. ¿Cuáles fueron las ganancias de este Fordismo? En términos productivos, ustedes se dan cuenta, cambia la forma en que se organiza el trabajo. ¿Cómo se organiza el trabajo? Entonces tengo un trabajador, ¿no? Cuyo conocimiento está segmentado, un trabajador que ya no ejecuta y un trabajador cuyo ritmo lo dicta, ¿no? La banda, la línea de montaje. Y ese cambio en la forma de organizar el trabajo, pues es una intensificación del mismo. Y esto va a traer como consecuencia cambios en la producción. Ustedes van a ver que a raíz de la implementación del Fordismo, la tasa de productividad del trabajo aumenta de manera brutal. Y entonces tenemos como resultado la producción en masa. ¿Sí se acuerdan que esto ya lo vimos? Y entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de la producción en masa? Ah, que para que el sistema económico funcione, porque para que el sistema económico capitalista funcione, tiene que ocurrir, miren, tiene que ocurrir esto, ¿no? El capitalista invierte dinero, ¿no? En factores productivos que le permiten generar una mercancía. Esta mercancía tiene contenida, o sea, un valor pasado que se le transfiere a través del uso de los medios de producción, pero también un trabajo, un valor nuevo que se crea a través de qué? De la fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces aquí tenemos que si esa mercancía se vende, el dueño del capital recupera su inversión y obtiene una ganancia. Esta D no es igual que esta. Aquello ya una valorización del capital. Eso ya lo vieron en economía política, ¿no? Que les encanta, valorización del capital. Entonces, si hay expectativas de rentabilidad, ¿qué va a hacer el dueño del capital? Va a adquirir otra vez factores productivos, se mete en un proceso productivo y se genera una mercancía, ¿no? Y ahora tenemos, esa mercancía se vende y esto. Si el sistema funciona, o sea, si el capital puede pasar de una forma u otra, o sea, forma de D a M, de M a D, de D a M, esto, el sistema económico capitalista funciona, es estable, se genera, una estabilidad que favorece a la acumulación. Lo que decíamos con Boyer, ¿no? El productor obtiene una tasa de ganancia, al menos promedio, que le permita regresar al proceso productivo y ahí seguir, ¿no? Entonces, estábamos aquí. Dada este cambio en la organización del trabajo, se generan cambios en la producción y les digo, la producción se va a los cielos, la productividad y tenemos la producción en masa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar, ¿no? A que esta producción en masa permite esta estabilidad? Me hace falta, como en una naranja, me hace falta el consumo de masa. ¿Sí? Y entonces, para este consumo de masas, las personas que estaban, estos trabajadores que estaban en estas fábricas, ¿no? Donde se implementaban ese tipo de prácticas fordistas,
y les decía, es una intensificación del trabajo brutal. La empresa les dice, ok, había mucha rotación, se iban las personas y les decían, yo necesito que tú te adecues a la norma de trabajo dentro de la empresa y en consecuencia tu salario va, o sea, lo que te paguen a ti va a tener, ¿no? El salario van a contemplar la inflación, el aumento en el precio, pero también van a contemplar la productividad. Es decir, van a indexar el salario a la productividad. ¿Te aumenta la productividad? Te aumenta el salario. Entonces, ¿eso qué permitió? Por un lado, ¿no?, que muchos trabajadores ingresaran a este sector industrial, que se creara una amplia clase media trabajadora y que esa clase media trabajadora, el salario que le pagaran, tuviera el poder adquisitivo que les permitiera consumir esto que ellos mismos fabricaban, la producción en masa. Y les digo, esto es a nivel macroeconómico, a través del modelo de desarrollo ahí. ¿Se acuerdan con Boyer que decía, tan importante es lo que se produce como la forma en que se distribuye? Esto es distribución del ingreso. ¿Sí? Y a salario, pero también teníamos el estado de bienestar. Ok. Entonces, bajo esta lógica, chicos, la gran empresa verticalmente integrada que hemos estado nosotros estudiando, tenía mucho sentido. Porque acuérdense, eran grandes empresas que trabajaban bajo la lógica de economías de escala, ¿sí?, que gracias a esa magnitud que tenían en su escala operativa, disminuían muchísimo los costos y por ende los precios y producían una gran cantidad de bienes. Pero estos bienes requerían un consumo a pesar de que fueran más baratos. Entonces, ¿no?, esta era la lógica macroeconómica que sustentaba ese tipo de empresa que nosotros hemos estado analizando. Nada que ver con toda esta cuestión de los contratos, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, imagínense que en Japón surge una empresa que quiere fabricar automóviles y que dice, híjole, ni internamente yo como empresa tengo las condiciones que tiene Ford, que tiene Chrysler, que tiene General Motors, ni macroeconómicamente Japón es Estados Unidos, ni mis empresas son igual de competitivas que las empresas americanas. Entonces, ¿cómo le hago para competirle a los estadounidenses? No les voy a competir haciendo las mismas cosas, sino que voy a hacer las cosas distintas. De ahí que viene pensar al revés, dice ahí, la herencia occidental. Pensar al revés la forma en que producían las empresas americanas verticalmente integradas. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la gran innovación que hace Toyota no es tanto, o sea, técnica, máquinas, es innovación en la organización del trabajo. Entonces dicen, a ver, ¿de qué manera con un determinado stock de capital que nada se compara a las inversiones tan grandes que tenían las empresas estadounidenses, de qué manera yo puedo buscar una forma distinta de hacer las cosas y que en un determinado momento podamos competirle a estas empresas? ¿Sí? Entonces, todo es, y ahí está en azul, es una innovación en la organización del trabajo. Y recuerden que todo cambio en la forma en que se organiza el trabajo, ¿sí?, por eso les decía, todo cambio en la organización del trabajo se va a reflejar ¿en qué? En la producción. Cambios en la organización del trabajo van a generar transformaciones en el producto, en la producción. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué manera, ¿no?, se dan estas innovaciones en la organización del trabajo. Entonces, dice aquí, ¿no? ¿Qué se acuerdan que nos decían de ese contexto en Japón? ¿Todo esto cuándo surge? Bueno, que había crisis financiera en 1949, también toda una huelga después de haber despedido, creo, a 1,600 trabajadores, supongo que a partir de la crisis, y ya, no me acuerdo. Muchas gracias, Stephanie.
Y Nos también decían, estaba la guerra de Corea, ¿no? exactamente, fíjense, cómo son contextos coyunturales, contextos culturales, contextos políticos, contextos económicos. Fíjense, dice, ¿por qué en Japón? Y es ahí, la innovación nace de la necesidad. ¿Sí? Nos dicen, a ver, Japón en ese momento, pues es un mercado muy limitado. Había muchas empresas que fabricaban automóviles, pero la calidad de estas empresas no podía compararse con las de las grandes empresas estadounidenses. Y entonces cada una, o sea, en este mercado, o sea, su mercado si querían vender era Japón, ¿no? Y había mucha competencia. Entonces, para enfrentar esta competencia, tenían que vender a un mercado pequeño una diversidad de modelos importantes para poder, como que atender sus gustos. ¿Por qué? Porque el ingreso estaba muy, ¿cómo explico? A ver, cuando yo les digo que en el Fordismo se creó una clase media, es que muchos obreros, ¿sí? Hay diferencias salariales entre los diferentes rubros de actividad económica a los que se dedican, ¿sí? Pero dado que esta práctica de indexar el salario a la productividad se generalizó en el sector industrial, si tú ya eras un obrero, con independencia en qué sector estabas, tu salario tenía, o sea, te permitía consumir, ¿sí? Entonces, en términos de la distribución del ingreso, se da algo así. Sí, había diferencias salariales entre los diferentes obreros capacitados, no capacitados, en los diferentes sectores de actividad económica, pero no eran muy marcadas. ¿Sí me explico? O sea, era así, homogéneo. Había saltos, pero no se veían. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Japón? En Japón, solamente algunos segmentos de su sociedad podían consumir. Y entonces había una lucha competitiva muy importante entre las empresas del ramo que tenían que venderle a esos segmentos productos diferenciados. Entonces decían, pues yo no puedo producir bajo las técnicas de Occidente, ¿no? Gran empresa verticalmente integrada, producción en masa, ¿a quién se la vendo? Porque producción en masa significa estandarización. Pocos modelos, grandes cantidades. Y aquí el mercado me pedía, ¿no? Pocos modelos, pero diversos. Entonces, ¿cómo le hago? Eso por un lado, ¿no? Segunda cuestión, dicen, aquí en Japón, dice, ese es el mercado automotriz en los años 50. Dice, luego la empresa enfrenta una crisis financiera, ¿no? Y ahí dicen, tuvieron, o sea, para poder enfrentar esta crisis financiera, el banco, ¿no? Ingresó ahí el consejo de administración de la empresa una serie de personajes para que estuvieran vigilando lo que hacían los administradores. Segunda cuestión, lo de la huelga, ¿no? Que despidieron a muchos trabajadores y que viene esta cuestión de la guerra de Corea y que dice, ¿cómo nos vamos a ver contratando a aquellos que despedimos, ¿no? O sea, políticamente pues no nos vamos a ver bien. Entonces dice, pues con lo que tenemos, con los pocos, y digo pocos, ¿no? Con los activos que tenemos que hacer frente, ¿no? A esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, ¿no? Aquí esta era la encomienda, producir para un mercado limitado, o sea, constreñido, no era el gran mercado estadounidense de masa, era un mercado pequeñito, Japón, ¿no? Un mercado limitado que me pide diversidad, diferentes modelos, ¿no? Diferentes modelos, ¿cómo le hago? Entonces, vamos a pensar. Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, estas grandes empresas estadounidenses, y aquí lo ponía, ¿no? Es bien importante la calidad, fíjense. Generalmente, antes, ¿cómo creen que se evalúa la calidad? Y digo, qué lástima que no hemos tenido clases presenciales, ¿no? Porque, ¿cómo me hubiera gustado llevarlos a empresas para que vieran toda esta cuestión?
Pero a ver, ¿cómo creen que se evalúa la calidad en una empresa? ¿Cómo se imaginan? Bueno, yo imagino que es evaluar el producto, que no tenga fallas en el diseño principal. Por Pero ejemplo, ¿en no qué sé, momento, Armando? ¿En qué momento evalúas la calidad de tu producto? eh, yo imagino que sería al final, ya cuando ya está producido, ver, bueno, yo pienso que cuando ya está producido, pues ver que no tenga fallas en su diseño, aunque también puede ser a mitad del proceso para ver que cada insumo esté bien hecho para que no mm, este, siga pasando las siguientes fases y detenga todo. Ok, entonces fíjate, vamos a trabajar con esa idea, Armando. Con esta cuestión de la producción en masa, también vas asegurando cierta estandarización a la hora de producir, ¿no? Entonces, imagínate que el proceso aquí empieza y termina acá, ¿no? Entonces, generalmente, el Departamento de Control de la Calidad del producto terminado, ¿no? De una manera, ¿cuál es la palabra? Eh, Elegía, ¿no? Ciertos lotes para probar, o sea, para identificar si estaban si estaban en cumplimiento de los rangos, ¿no? De más o menos la calidad que ellos estaban requiriendo, ¿sale? Entonces, este tipo de empresas decían, a ver, necesitamos inventarios, ¿para qué? Por si el producto que estamos haciendo no cuenta, o sea, ya lo vendo y me dice Stephanie, ¿sabe qué? Que a las 2 semanas me descompuso. Ah, bueno, entonces vamos, regrésalo, vamos a ver qué tiene. Ah, igual es esta pieza. Entonces hay que tener piezas para, ¿no? Esta cuestión de la garantía. O bien para reponer el producto. O bien, ¿no? Hay que tener siempre efectivo para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda, ¿no? Producir más de lo que nos piden. Entonces, estas empresas americanas eran empresas grandotitas, no solamente por el grado de actividades que internalizaban, sino que tenían una gran cantidad de inventarios para hacerle frente a cualquier eventualidad, desde que se descompone de la garantía de alguna pieza por si aumentaba la demanda, ahí lo tenían. Pues eran empresas enormes, ¿sí? Pero piensen, estamos hablando de producción en masa, consumo de masa. Entonces, ¿no? Lo que dicen estos, a ver, la producción, ¿cuánto se produce? ¿Qué se produce? Las características que se producen desde que se inicia el proceso, ¿quién lo determina? Ah, por la administración. Entonces, la administración de Ford decía, en este año se van a fabricar 100 modelos de este tipo, el 80% en color negro y el otro 20% también en negro, no, bueno, en azul, ¿no? Y entonces, del otro modelo va a haber esta y esta, y párale, ¿sí? Y se van a producir ciertas cantidades. Entonces, lo que ellos decían es que esto no era eficiente. ¿Por qué? ¿No? Porque dicen, se crea más producto del que se está vendiendo. Entonces, ¿no? Me regreso aquí. Les decía, si esto funciona de manera estable, si el dinero se convierte en mercancía y luego en D' y luego en D', el sistema económico funciona, se valoriza el capital. ¿Cuándo se puede presentar una crisis? Ah, cuando el dinero, en este caso cuando el capital, no tiene expectativas de que si invierte va a ganar. No tiene expectativas favorables, ¿no? De que el capital se puede invertir de manera rentable. O bien, cuando hay una sobreacumulación de inventarios que no se están vendiendo. ¿Sí? Entonces, dice, si esto se da en algún sector, pues puede haber una crisis en este sector. Pero si esto se generaliza a toda la actividad económica, se puede presentar una crisis importante. Entonces, lo que ellos decían, a ver,
esta empresa americana, ¿no? Es una empresa ineficiente. Dice, porque produce de esta forma, ¿no? Produce de esta forma. Los modelos, la cantidad, la calidad, la dice el administrador y dice, se tiene, o sea, vamos a producir 500 autos o 500,000 autos este año. Pero hay un problema, ¿no? Que se van gestando una gran cantidad de stock, tanto de inventarios como de producto terminado. Entonces, ellos dicen, a ver, esta es una empresa ineficiente, dice, es una empresa gorda, es una empresa que no es, ¿cómo se llama? Ágil para responder a fluctuaciones en la demanda. Dice, a ver, si yo estoy viendo esto, ¿no? De que tengo racks ahí llenos de piezas, que tengo producto que no se está vendiendo, eso es inversión, eso es capital, ¿sí? Capital que no se está valorizando. Hay un sobreefectivo. Cuando tú ves un almacén lleno de piezas, o sea, digo, estas son piezas, insumos intermedios o productos terminados, te está diciendo que la oferta sobrepasa la demanda, ¿sí? Te está diciendo que estás invirtiendo más de lo que el mercado te está demandando. Y que ese de por si acaso no es un control efectivo, ¿no? De la producción. Entonces, por eso ellos dicen, nosotros si queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Tenemos que pensar distinto a esta herencia. Entonces, no vamos, ¿no? A trabajarla como lo hacen en la empresa americana, ¿no? Aguas abajo, que todo lo dicta la cantidad, la calidad y los modelos de la administración. Va a ser aguas arriba, es decir, o sea, no es así. Va de Z a, ustedes discúlpenlo, a, viene, ¿no? La gestión de la producción a través de esta técnica de supermercado. Y dice ahí, ¿qué pasa cuando vas al supermercado? ¿No? Que tomas una lata. ¿Y qué hacen los del supermercado? Reponen esa lata, no reponen el rack completo. Entonces dicen, la producción tiene que responder, se tiene que producir lo que el mercado está demandando. ¿Sí? Aquí era al contrario. La empresa le decía al mercado qué es lo que tenía que demandar. Pero no necesariamente ya, o sea, se gestaba esa demanda efectiva. Entonces ellos decían, la empresa tiene que producir lo que le pide el mercado, ¿no? Dice, una demanda solvente. Entonces, si yo voy a producir en función de lo que me pide el mercado, no voy a producir de más, sino voy a producir en las cantidades justas. Por eso nos hablan de la fábrica mínima. En el sentido de que la empresa se tiene que verse reducido a lo mínimo, a lo que sabe hacer bien. Dice, reducidas las funciones, equipos y personal estrictamente requerido para satisfacer la demanda diaria o semanal. Entonces, cuando nos hablan de cero existencias, ¿sí? Dice que eso, de manera general, tiene una interpretación errónea, porque el cero existencia significa esto, ¿no? Trabajar con lo mínimo, en el sentido de que si yo veo esto, significa que tengo una sobreinversión de capital, o que estoy contratando a trabajadores de más, o que estoy comprando más insumos, más materia primas, porque ahí está, ¿no? En estos inventarios y me dice que nos está vendiendo. Entonces dice, es la gestión de la producción a través de los inventarios. ¿Sí? Entonces yo voy a querer inventarios mínimos, porque si yo veo esto, es que hay una sobreinversión. Estoy contratando más trabajadores, estoy comprando más materia prima de la que necesita, tengo más máquinas de las que se utilizan. Por eso dice, no es esta empresa grandota, ¿no? Tiene que ser una empresa que se reduzca a lo mínimo de capital, a lo mínimo de maquinaria, a lo mínimo de trabajadores que me permita con esa planta, ¿no? Satisfacer
la demanda que realmente se está ejerciendo en el mercado. ¿Sí me explico? Entonces, recuerden, necesitamos producir, ¿no? Para un mercado pequeño. Si yo sigo esas pautas, pues voy a producir muchísimo y ¿quién me va a comprar? Entonces voy a producir lo que la demanda me está pidiendo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, dice aquí, el Kanban, dice, es la gestión de los efectivos por las existencias. Yo estoy gestionando mi producción, viendo cómo se comportan los inventarios. Si de repente veo que tengo inventarios llenos, digo, ay, caray, estoy sobreinvirtiendo, me estoy pasando. Entonces algo no está funcionando. Tengo que ver dónde hay estos excesos y eliminarlos. ¿Sí? Entonces dice, la empresa tiene que ser flexible tanto a que aumente su demanda como que disminuye su demanda con lo que tiene. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, pues entonces viene también algo que se llama el trabajador polivalente. ¿Sí se acuerdan o no? Y eso no se divina por acá. Acá está, ¿no? Tiene esta cuestión de la autonomatización y la autoactivación. ¿Sí? Dice, esto es un principio que se importa de la industria textil. Entonces decían que ahí tenían las máquinas que si se empezaban ahí como que a fallar, ¿no? Se paraban, ¿cierto? ¿No? Para que no hubiera ahí pérdida de la tela y que se estuviera echando a perder. Eso mismo, porque Toyota, ¿no? El origen de la empresa es el sector textil, ¿no? Y entonces ya después salen de esto y se dedican a hacer automóviles. Entonces aquí con Toyota dice, recuperan esta cuestión de la autonomía y la automatización, pero lo van a aplicar al trabajo. Entonces, fíjense, dijimos que todo este modelo productivo surge de cambios en la organización del trabajo. Entonces, aquí con Ford tenía un trabajador especializado que hacía una parte de todo este proceso, ¿no? Está la línea de montaje. Y aquí tenía otro trabajador que hacía esto. Y aquí tenía otro trabajador que hacía esto, ¿no? Y ahí nos vamos, desde A hasta Z, ¿vale? ¿Qué pasa en esta forma de organizar el trabajo? Que a mí no me sirve este trabajador especializado, sino que como yo me estoy yendo a lo mínimo que necesito para hacer frente a la demanda efectiva, yo necesito un trabajador, dice aquí, desespecializado y polivalente. ¿Qué significa que sea desespecializado? Que no haga nada más una cosa, sino que sea capaz de ¿qué? De hacer muchas actividades. Que sea capaz de ¿qué? De operar distintas máquinas. Que sea capaz de estar en un departamento y en otro departamento. Entonces, ¿no? Para poder trabajar con esta fábrica mínima y que si de repente dicen, oye, pues la demanda está aumentando, no, pues ahora pongo entonces Armando en el departamento A y en el departamento B. Y en función de cómo estén, ¿no? Modificándose los requerimientos de la empresa en el mercado, va a ir moviendo sus piezas. De hecho, hay una parte en este capítulo 2, y si no ahorita abro el libro, donde vienen unos como layouts dentro de la empresa que dicen el de jaula de pájaro, el de la línea, ¿no? Y luego ponen el caso de cómo trabaja Toyota. Entonces decían, enero, ¿no? La demanda es de tanto, entonces veían cómo estaban las áreas, ¿no? Y había 5 áreas, un ejemplo. Febrero, que aumentaba ¿cómo se llama? La demanda y cambiaba la forma, ¿no? De cómo se estaba operando. Ahorita lo vemos si quieren. Pero esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante porque dice aquí, ¿no? No necesito este trabajador especializado. Necesito un trabajador desespecializado y polivalente. Que sea capaz de qué? Ajá. De esto mismo que yo les dije, pero que también se le va a dar otra atribución adicional. Platicábamos que cómo se revisaba la calidad, ¿no? Entonces decíamos antes, pues la calidad se revisaba hasta el final de una muestra de producto, se veía, no,
Entonces, ahora lo que se hace es que aún en esta segmentación del trabajo, ¿sí? El obrero tiene la obligación de revisar en su puesto de trabajo si el producto que está elaborando cumple con una serie de especificaciones. Si cumple, pasa a la siguiente fase. Si no cumple, lo tiene que retener, tiene que revisar, tiene que identificar el problema, ¿no? Y tratar de solucionarlo. Entonces, a este trabajador no solamente se le pide que sepa desempeñar diferentes actividades, que se sepa desenvolver en diferentes áreas, sino que también se asegure o verifique la calidad de lo que está haciendo. Y así, ¿no? Entonces, cada trabajador, imagínense que la cadena empieza contigo, Armando. Entonces, para que ese proceso, eso que tú estás haciendo, le pase a Stephanie, tú ya tuviste que verificar que el producto cumple con una serie de características que está, ay, ¿cómo se va que está en conformidad, ¿no? Porque aquel producto que no cumple con las cuestiones o sea, a ver, el check. Tiene esto, sí, pasa, ¿no? Lo que no, va a producto no conforme. Pero si pasa todo eso, ¿no? Está en conformidad y ahora le pasa a Stephanie. Entonces, Stephanie trabaja la parte del proceso que le toca y verifica al final. Cumple con esto, pasa a Jaime. Y si no, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que se le está dando a este trabajador. Y estamos hablando de otro trabajador. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un trabajador, ya no el trabajador fordista, desespecializado y ajeno al proceso productivo, sino ahora estamos hablando de un trabajador que le regresa cierta autonomía en el caso de verificar la calidad, de identificar problemas, pero también de presentar soluciones a esos problemas. Entonces tenemos al trabajador multifuncional. ¿Sí? Y es lo que vemos aquí. Este trabajador, esa forma de organizar el trabajo, cambió la forma de producción y también tuvo ganancias de productividad importantes. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que los americanos pensaban que para aumentar la productividad había una única forma de hacer las cosas. Lo que demuestran los japoneses es que el aumento de la productividad se puede lograr de distintas vías. Esta fue una forma diferente de hacer las cosas. ¿Okay? Entonces dice, ¿qué significa esta cuestión de la autoactivación? Que tú le regresas al trabajador, dice, el control de la calidad, la verificación de la calidad, que se asegure que lo que está haciendo cumple con los estándares establecidos, ¿no? Antes no, únicamente ejecutabas y que revisen el control de calidad hasta el final. Entonces tenemos un trabajador autónomo, un trabajador, y aquí viene toda esta cuestión del Kanban, un trabajador que si ve un problema es capaz de parar esa parte del proceso, y están ahí con lo del Kanban, una serie ahí como es la dirección al ojo, que ahorita lo vemos aquí con las herramientas, que si se ve que hay un problema, ¿no? Todos en esa área saben que hay un problema, ¿no? Y se actúa en consecuencia. Entonces tenemos a un trabajador desespecializado, polivalente, autónomo, ¿no? O sea, que practica la autoactivación porque se le regresa la gestión de la calidad del proceso. Entonces, estamos hablando que la intensificación del trabajo es muy patente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa, ¿no? Para que este trabajador acepte, ¿no? Esa norma de trabajo. ¿Ah? Pues tiene que actuar en consecuencia. Entonces, esa parte ustedes ya no la leyeron. Ojalá, miren, esto es lo que les decía, ¿no? Con esta cuestión de las técnicas y procedimientos. Dice, a ver, esto era, ¿no? El layout de jaulas de paja, ¿no? Dice, todos los rectángulos son máquinas, ¿no? Dice, los círculos presentan o representan puestos de trabajo. Dice, un hombre, varias máquinas idénticas. ¿Cuál es el problema de esta forma? Imagínense una empresa. 3 máquinas, 3 trabajadores. 3 máquinas, 3 trabajadores. 4 máquinas, 4 trabajadores. ¿No? El problema de esta forma de layout, de disposición, ¿no? De la máquina y cómo se organiza el trabajo para producir,
Dice, es que se traduce en acumulación de existencias en cada máquina y pérdidas importantes de transporte, o sea, de llevar de esa máquina a la otra y luego de la otra, y si es un relajo, se pierde mucho tiempo, ¿no? No es eficiente esta forma de organizar el trabajo para producir. Nos ponen aquí otro layout, otra forma de organizar el trabajo para producir. Islotes aislados, dice. Principio, un hombre, varias máquinas que corresponden a operaciones sucesivas. ¿Sí se ve este paño o lo hago más grande? Ustedes sigan. ¿Sí? Ustedes, yo aquí lo hago lo más grande que quieran, no se preocupen, ¿no? Dice, un hombre, varias máquinas que corresponden a operaciones sucesivas. Entonces, esta persona está en el torno, dice que escarizadora, la fresadora, etc., ¿no? Y eso también hace lo mismo, tienen máquinas idénticas y es un hombre para esas tres máquinas. O sea, ¿cuál es el límite o cuál es el problema que se genera al organizar la producción, perdón, al organizar el trabajo para producir de esta manera? Dice que se van acumulando existencias en cada islote. Eso es un islote. Y hay pérdidas de tiempo, de continuidad del proceso, de transferir, porque este hace lo mismo que este. Entonces hay que llevarlo a la siguiente fase. O sea, no hay concatenación de islote a islote porque están juntos. Y aquí nos presentan, fíjense, esto, el layout en línea, la línea de montaje, lo que les comentaba. Dice, el trabajador se desplaza de un puesto a otro, donde hay máquinas disponibles que corresponden a operaciones sucesivas. Límite, imposibilidad de reasignar las tareas de manera flexible, que ahora yo te digo, oye, ¿sabes qué? Está fluctuando la demanda y hay que modificar la producción en consecuencia, ¿no? Que a veces no era, dada esa alta especialización, es que Armando decía, es que cómo me voy a otra parte si no lo sé hacer, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de reasignar tareas, pues hacía que pues, esa persona estuviera nada más ahí, estuviera capacitada para eso. Entonces, vean la innovación en la organización del trabajo. Y lo voy a hacer un chiquito, más pequeño, para que ustedes se den cuenta. La forma en no, vean. Todo esto es un departamento. ¿Sí? Todo esto son máquinas. El espacio A, el espacio B, el espacio C, el espacio D, E y F. Aquí hay una concatenación, ¿no? Empieza aquí, en el A, y termina en F. ¿Sale? Vean. Dice, ¿qué pasa en la forma en que se asignan las tareas en febrero y en enero? ¿Sale? Recuerden, es la empresa que trabaja con lo mínimo y que con ese mínimo sea capaz de enfrentar fluctuaciones en la demanda, aumentos o disminuciones. ¿Qué pasa? ¿Sí? Dice, ¿qué pasa? Les leo, dice, de enero a febrero todo difiere. El número de trabajadores ocupados de 8 a 6. Dice, el tiempo ciclo de 1 a 1.2 y la naturaleza de las tareas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, fíjense, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, vean bien esta forma en que se asignan las tareas. ¿En dónde hay una mayor demanda, un aumento en la demanda? ¿En enero o en febrero? Se ve En algo más febrero, grande. ¿Por qué en febrero? porque es donde están utilizando una mayor cantidad de trabajadores para solventar la demanda. Mientras que, no, en enero es donde hay mayor demanda. Mientras que en febrero hay una menor cantidad de trabajadores porque hay una menor demanda y no se quiere caer en el sobreefectivo de personal. Ok, entonces, fíjense, aquí en enero tenemos a 8 personas trabajando, ¿no? Entonces, una persona está trabajando esto, otra persona esto, son los circuitos, ¿no? Tenemos a 8 personas trabajando. Y nos dicen, hay un tiempo de ciclo, dice 1 MN, no me acuerdo qué era M por unidad. Entonces, tengo a más personas trabajando y estas personas generan cierta cantidad de producción. Pero, ¿qué pasa ahora en febrero? Disminuye la demanda. Dice, y no necesito yo tener a todas estas personas. ¿Por qué? Porque vean ahora esta persona que hacía nada más esta actividad en enero,
Ahora en enero hace eso y hace un poquito más. ¿Sí? Vean esta persona que estaba aquí. Estaba en la área que era esta cosa, ¿no? El espacio A. Entonces, en enero hacía nada más esto. O sea, esas dos personas estaban en el espacio A. Ahora en febrero se reasignan tareas, se reduce personal y esta persona hace actividades del espacio A y del espacio B. Y luego este que antes nada más hacía del espacio, bueno, fíjense, este hacía del B y del A. Ahora hace del B y del C, y aquí ya se redujo una persona. ¿Sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo que aun cuando tú tengas menos personal, dada esta desespecialización, dada esta polivalencia, lo puedes ocupar en cualquier lado, sin perder productividad. Y para hacer frente a ¿qué? A las fluctuaciones en la demanda. Tanto se aumenta como se disminuye. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Por eso aquí lo hago un poquito más. Donde nos habla de toda esta cuestión de las técnicas, ¿no? Aquí en las herramientas de lo mismo, ¿no? Entonces dice aquí, también aquí me hablan del Kanban. Y decía, aquí hay mucho problema en términos de información. Fíjense, recuerden cómo se trabajaba en la empresa estadounidense. ¿Quién dictaba cómo se tenía que operar? ¿No? El administrador. Y de ahí, toda la información se iba a, ¿no? Bajando a las diferentes áreas, a los diferentes departamentos. Entonces dice, hay un problema. Los problemas de información, y se acuerdan lo que estábamos viendo con los evolutivos, hay un problema porque existe racionalidad limitada. Entonces dice, en esta cuestión del teléfono descompuesto, pues lo que dijo este señor, pues acá se entendió de forma distinta. Y va a haber, si ya hay un problema de ese tipo, y si tú también, o sea, no es porque te quieras equivocar, sino entendiste distinto, ¿no? Y se hace otra cosa diferente de lo que dijo el señor que estaba ahí hasta el vértice. Entonces dice, ¿de qué manera podemos optimizar toda esta cuestión de que todos estén enterados de lo mismo? Por eso nos hablan de esta cuestión del Kanban, que los flujos de información no sean de este tipo, sino que sean de tipo horizontal, porque todos están trabajando en una área, todos ven qué está pasando al mismo tiempo, ¿no? Y ante cualquier duda, ahí mismo se soluciona la duda o se resuelve el problema. Yo les platicaba que será como hace unos 4 o 5 años estábamos, me tocó ir a Aeroméxico a ver algo del aeropuerto, cuando estaba toda esta cuestión del aeropuerto. Estábamos haciendo una consultoría respecto a la viabilidad del aeropuerto que cancelaron. Y les digo que un alumno que tenía me consiguió una cita con su jefa ahí en Aeroméxico. Y les digo, está en todos esta cuestión de los hangares, pero es bien interesante porque ustedes llegan y es un lugar, o sea, es una nave industrial donde todos los departamentos están al mismo nivel, donde tienes así como peceras, digo, yo les llamo peceras, que son salas de reuniones completamente, ¿cómo se llama? Con cristal, ¿no? Donde puede estar mercadotecnia, puede estar diseño, puede estar producción al mismo tiempo. Y lo único que tienes que ver, si tienes alguna duda, te levantas de tu cruceta y volteas hacia el otro lado para ver si está el canijo que estás buscando o el encargado que estás buscando, y están áreas verdes en las cuales, o sea, todo muy bonito, donde puedes estar tomando un café y haces interacción con cualquier persona de diferentes departamentos. ¿Qué pasa con los flujos de información? ¿No? Son verticales. ¿Y eso facilita qué? Facilita, ¿no? Que no se den estos problemas de información. Facilita el aprendizaje. Entonces, es lo que dicen aquí, ¿no? Al final, esta es una forma nueva de organizar el trabajo, de organizar la producción, y que le generó a Toyota una nueva forma de producir. Y esta forma, y les digo, chicos, no es que la empresa verticalmente integrada americana fuera ineficiente, no, sino que
resultó idónea para un contexto macroeconómico como este que les digo, que se creó una amplia clase media, que esa clase media tenía un poder adquisitivo importante. Pero en los años 70 va a haber un problema, que este modelo se rompe. Y se rompe y se van a generar condiciones macroeconómicas distintas. Se destruye la clase media. Y ahora, en lugar de tener esta clase media, o sea, este sector amplio, ¿no? Esto es lo que decía, sin grandes diferencias salariales, ahora se dice que tenemos una sociedad en forma de reloj de arena. ¿En qué sentido? ¿No? ¿Cómo es un reloj de arena? ¿No? Así. Entonces, en esta base, tengo a una gran cantidad de población en pobreza, que todo lo que ganan es prácticamente para consumos, pero son consumos bajos. Tengo aquí, ¿no? En esta cuestión tan constreñida, la clase media que va desapareciendo. Y luego lo que decía, ahora nos peleamos por ver si somos pobres o somos de clase media, ¿no? Y todos somos clase medieros, pero yo creo que estamos más por acá que por acá, ¿no? Entonces, esa clase media está chiquitita. Y esa clase media se quiere diferenciar de los pobres. Entonces necesita consumir productos diversificados, ¿no? Y tengo aquí, ¿no? A todo un sector de la población donde está el grueso, ¿no? Del ingreso. Pero esa clase también es pequeña y tenemos, o sea, si ustedes ven, y creo que se los presenté cuando veíamos esta cuestión en el webinar que presenté en la FES Acatlán, de cómo el ingreso está tan concentrado en los últimos 2 deciles. ¿Sí? Entonces, tenemos una sociedad donde el ingreso está mal distribuido, hay muy mala distribución del ingreso. ¿Y qué pasa? Piénsenlo ustedes. Aquellos que pueden consumir son aquellos que se desenvuelven en un sector competitivo. Piensen en la manufactura. ¿Quiénes creen que sean los trabajadores mejor pagados? ¿De qué área? Los administrativos. ¿De dónde? ¿Pero de qué sector? Mm, ¿Cuáles son los sectores de actividad económica más dinámicos? Y que todos van a querer hacer su tesis de esto en 12avo. Todos aman el automotriz. ¡Ay, el aeroespacial! ¿No? ¿Sí o no? Y no hay otros, es automotriz o aeroespacial. Bueno, entonces, ¿no? Dice Stephanie que no. Entonces, bueno, pero es que por experiencia y con tantos años en el seminario, todos quieren estudiar automotriz o aeroespacial. Ok. Entonces, si nosotros vemos aquellos obreros especializados del sector automotriz en Guanajuato o en Puebla, pues van a ganar mucho mejor que aquellos que trabajan para el sector servicios en la Ciudad de México. Pero ¿cuál es la cuestión? Pues que solamente un grupo pequeño de esos obreros pueden consumir, pueden tener cierto estatus o patrón de consumo. Les puede permitir adquirir cierto tipo de productos. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Este modelo, el modelo Toyota, funcionaba en este contexto. ¿Por qué? Porque aquí es producción en lotes, en cantidades pequeñas, para solamente aquellos segmentos de la población que pueden comprar. Y no solamente producir poco y producir, ¿no? Diversificado. Es decir, con la misma base del auto, únicamente le cambio el, ¿cómo se llama? Ay, es que no sé si es el chasis, lo de afuera, la forma, esta cosa, ¿no? El motor, la base, todo queda, la suspensión, pero lo único que cambia es lo externo. Y por eso viene ahí otra herramienta que es el, bueno, otra cuestión que es el cambio rápido de herramientas. Que con esa maquinaria tú la puedas ajustar y que te permita producir la misma maquinaria, un producto que en la base es lo mismo, pero que en el exterior es diverso. Entonces, estamos logrando esto poco, diverso, ¿no? Ofrecemos esta diversidad. Y este cambio rápido de herramientas también se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. No me acuerdo si ahí en el video les decía cuánto tiempo tomaba, ¿no? Para los ingenieros, a ver,
¿no? Estoy sacando este tipo de autos, ahora tengo que readecuar toda la máquina, y creo que les tomaba 2 días, ¿no? Esto se ha ido perfeccionando, que ahora creo que son 2 horas para pasar de una línea de producto a otra, yo creo que ya menos, ¿no? Entonces, es otra forma de producir, es otra empresa, pero que responde a condiciones macroeconómicas distintas, ¿sí? Y entonces, pues ya no nos sirve esta empresa verticalmente integrada, sino que tiene que ser una empresa que se dedica a lo mínimo, a producir lo que sabe, ¿no? Y que con eso mínimo pueda hacer frente a las fluctuaciones en la demanda. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Ya no tengo a la empresa, ¿no?, verticalmente integrada que internalizaba todo, sino que ahora tengo a una empresa, en este caso Toyota, que en lugar de internalizar, empieza a establecer redes de proveeduría hacia adelante y hacia atrás, para hacerle frente a qué, a todas estas fluctuaciones en la demanda, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de la internalización de la producción, sino estamos hablando que la producción se desinternaliza, ¿no? Y ahora vemos la importancia de esas cadenas de proveeduría. Y entonces la empresa dice, ¿sabes qué? Un modelo dura 4 años, ¿no? Entonces, bajo la lógica fordista, la empresa tenía que tener todas las piezas, todo para esos 4 años. Ahora no. Lo que hace la empresa dice, a ver, va a salir este modelo. ¿Quién puede hacer los volantes? Ah, ok, la empresa de Stephanie. Ok, Stephanie, tú eres proveedora durante 4 años. Después de esos 4 años, nos vemos. Y viene otro modelo y el que sigue, ¿no? Entonces, ya la empresa no asume el riesgo, sino que lo distribuye con todos los proveedores. ¿Sí se entiende? Entonces les digo, no me voy a meter con esta cuestión de que les comentaba hace un momento, que esa intensificación del trabajo, o sea, lo que les decía, el trabajador polivalente, que revisa calidad, que hace propuestas y todo lo demás, tenía que, o sea, para adecuarse a esa forma de trabajo, debía de recibir ciertas prerrogativas de la empresa. Y si ustedes ven ahí con Toyota, se llamaba algo que era, que si tú ya eres trabajador de Toyota, tú ya tenías tu trabajo asegurado de por vida, no te podían correr. Y se creaban mercados internos de trabajo, es decir, Stephanie podía empezar siendo la vigilante ahí de la puerta y podía llegar a escalar, porque iba moviéndose a través del sindicato, que son sindicatos de empresa, ¿no? A través de la empresa, y podía escalar a puestos ejecutivos importantes, ¿sí? Entonces, pero eso lo hacía la empresa para asegurar que el trabajador, ¿no?, se adecuara a esas normas de trabajo. Pero solo lo podían hacer empresas como Toyota. No podía despedir a nadie. O sea, pero ¿qué pasaba si disminuía su demanda? Conservaba a sus trabajadores, pero ¿a quién sí despedían? ¿No? A los trabajadores de una empresa que fuera proveedora, porque le decía a Toyota, ¿sabes qué? Pues ahorita no te voy a comprar o voy a reducir lo que te compro. Perdón. Entonces esa empresa sí despedía y todo, pero Toyota no. Entonces es un modelo de empresa donde dice los proveedores son como satélites, ¿no? Tenemos a la empresa madre, ¿no?, a la empresa núcleo, y aquí tenemos, ¿no?, a los diferentes proveedores. O sea, ellos son los que están absorbiendo las fluctuaciones en la demanda, ¿no? Todos estos. Es una práctica muy interesante aquí, Toyota, ¿no? Pero les digo, es un modelo de empresa que surge, ¿no?, para resolver una necesidad. Por eso es la producción en lotes, la producción diversificada. ¿Qué tipo, ¿no?, de empresa necesito para generar, ¿no?, ese tipo de producción, y qué tipo de trabajador necesito? ¿Sí? Entonces, estoy yéndome sobre cosas que no se explican como tal en el video, pero ahora, bueno, tenemos tiempo. ¿Qué no les queda claro o qué quieren que enfatice de lo que ustedes vieron y que aún con esto no les quede duda? ¿Un concepto, algo? Bueno, a mi profesora en el cuestionario, Ajá. en la última pregunta, o sea, ¿cuáles son y cómo funcionan las herramientas de lo mismo? O sea, creo que sí sé, pero no estoy muy segura, o sea, no me sentí muy segura de haber respondido, no sé si puede ayudarme.
¿Cuáles son las herramientas de lo mismo? Ok. Y cómo funcionan. Ujú. ¿Y cómo funcionan? Los demás que pusieron en esa pregunta, chicos. A ver, me voy a regresar aquí porque como que se me mezcló todo esto. A ver, los demás, ¿qué contestaron en eso? ¿Qué le dirían a Stephanie? ¿Cuáles son las herramientas de lo mismo? Bueno, yo puse que era la línea productiva, que era la que se encargaba de todo la estructura donde se desarrolla la producción. El modelo Add-on, que es el de ojo, dirección de ojo, que es el que se encarga de vigilar a, a la producción. El cambio de herramienta, que acaba de mencionar, que es ahora sí que la diversificación de la producción. Y, y me acuerdo solo de esos ahorita. También Entonces, mencionar adelante, adelante, Maite. sobre el Pocayo que no, que garantizaba la calidad y sobre las técnicas de administración de la calidad. Ok, Y bueno, entonces, eso a ver, sería. vamos a recapitular. Aquí podemos ver sobre esta cuestión de los pilares del sistema de organización del trabajo, ¿no? Nos hablan. Uno de los pilares es el trabajador desespecializado, polivalente y autoactivo, ¿no? Esa cuestión de los principios, autonomatización y autoactivación, ¿no? Entonces, ya decían sus compañeros, ¿no? Aquí lo importante es eficientar los flujos de información. Aquí lo importante es asegurar que si hay un problema, el proceso se detenga y que todos aquellos los involucrados le den solución a ese problema. Entonces, déjenme venir aquí. Lo busco en porque estoy buscando aquí en estas y no lo encuentro. Para que lo veamos así sin problema. Dame un minuto, Estefan. Tengo el libro. Tengo el libro en físico que lo quiero ver. Ustedes no tienen ahí el documento que me lo pasen para que lo revisemos aquí. Sí, ya está. Se los voy a compartir, ¿sale? Ahí está, acá. Me dicen cuando lo puedan ver, lo voy a hacer más chiquito para que no se vea tan grande el pixel, ¿sale? Oye. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Dice, técnicas y procedimientos, eso es lo que te da duda, ¿no, Stephanie? Las herramientas del unismo. Ahorita lo hago más chiquito. Vean, dice aquí, no podríamos describir aquí todos los dispositivos prácticos mediante los que ejecutan los principios organizadores, etc. Dice, ante todo hay que conceder una atención particular a la recomendación de linealización de la producción, que en el plano técnico parece la condición esencial que permite el modo de obtención de ganancias de productividad y la flexibilidad tan específicas del estilo japonés. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando aquí, una de las cuestiones bien importantes para que la empresa pueda producir de esta manera es la forma
en que gestiona esta disposición de las máquinas y de los trabajadores, ¿no? Lo que estábamos revisando hace un momento. Dice, a partir de lo cual puede precisarse el papel que desempeñan un conjunto de otras técnicas, tipo Andon, dice que materializa el objetivo de dirección por los ojos. Entonces, no es lo mismo que te digan las cosas a que tú veas las cosas. Por eso, creo que no les puse esos videos. O sea, no son videos que haya grabado yo, sino que cuando ven esta forma en que se produce Toyota, lo que ustedes van a ver es que en las áreas de trabajo hay unos tableros luminosos. Y esos tableros luminosos es como un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Entonces, si todo va en verde, el proceso va bien. Pero, ¿qué pasa si ves que en algún lado se está encendiendo el color amarillo? Entonces dicen, ojo, algo está pasando aquí. Entonces, toda esa área sabe, por eso es la dirección por los ojos, que tú identificas en dónde se está presentando un problema y se tiene que trabajar sobre ese problema. Dice, porque cuando las áreas trabajan de manera separada, ¿quién sabe qué funciona en una, o sea, en una fase y en otra? ¿Quién sabe? Dice, aquí no. Al menos en esa área se va viendo cuál es el estado del proceso productivo. Ese es uno, ¿no? Más adelante lo explica, dice, Pokayoke, que garantiza la calidad. Esta cuestión que te estaba yo también comentando. El Pokayoke entonces significa que cada trabajador se hace responsable, ¿no? De que si él suelta, ¿no? Ese proceso para a la siguiente fase, es que ya verificó la calidad. Entonces, en cada fase del proceso productivo, se está verificando si el producto cumple, ¿no? Ciertas conformidades. Si no, se detiene. ¿Sí? Y dice, o cambios rápidos de herramientas. ¿Qué es el cambio rápido de herramientas? Y ahorita a ver si encuentro ahí y le subo es una notita, ¿no? Pero entonces, imagínense que están haciendo un modelo de auto, ¿no? Y comparten la misma base, el mismo motor. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, yo les hablo de dos autos que conocí que tenían eso, que era el Ibiza y el Jetta, ¿no? Entonces, tenían el mismo motor, pero no son iguales. Entonces, con esa misma máquina, ¿no? Se fabrica el Ibiza, se cambian las herramientas y ahora ya fabricas otro modelo de auto, que es lo que te permite esta, ¿no? Producir pocos autos con la misma máquina, pero que estos autos sean diferentes. Entonces dice, finalmente hay que otorgar también toda su importancia a las técnicas de administración de la calidad mediante formas inéditas de movilización de los recursos humanos que permiten que adelante algunos pasos esta reconstrucción, tal. Lo que mencionan aquí, y es nuevamente lo que les platicaba, que el trabajador fordista es un trabajador desespecializado y que ya no comparte nada en términos de innovación. Aquí no, ¿no? Si se ve el modelo japonés como tal, es bien importante la participación del trabajador en el proceso productivo, porque dicen, no hay nadie mejor que el trabajador para generar procesos de innovación, porque él hace las cosas todos los días. Entonces, yo les comentaba, no me acuerdo si en alguna clase, de que en las empresas que adaptan, ¿no? O adoptan, mejor dicho, este tipo de prácticas productivas, en la mañana hay reuniones de trabajo de 5 o 10 minutos para que las personas sepan pues, cómo están las cosas ahí en el área, ¿no? Después también tienen los famosos círculos de calidad, que después de tu horario de trabajo se reúnen personas de diferente área que identificaron un problema y se ve la solución desde distintas perspectivas. Y también, Stephanie, tú estás obligada a que 15 días en el área en el que trabajas tienes que identificar qué problema, o sea, qué cosas se podrían hacer de mejor manera, la mejora continua y proponer cómo. Y si tú lo haces, eres el empleado del año, ¿no? O del mes, ¿no? Y sales en el boletín. Entonces aquí se busca un involucramiento del trabajador. Entonces, o sea, pero fíjense, cómo se transforma la producción, cómo aumenta la productividad y todo se gesta
en formas distintas de organizar el trabajo. ¿Sí me explico, chicos? Y eso le permite a la empresa enfrentar otro escenario. Y entonces aquí ya más adelante, Stephanie, ya te hablan, ¿no? De esta cuestión de lo que acabamos de ver. Miren, ya viene esto que vimos, ¿no? Lo de las instalaciones en forma de U, ¿no? Y ahí te explican esto que ya habíamos estado aquí, viene bastante, ¿no? Pero pues es con que entiendes nada más eso. Después nos hablan, no pongas tanto atención a eso. Y ahora aquí viene Andon, Poca-Yoke, cambio rápido de herramientas, ¿no? Y eso es lo que ya platicábamos, la dirección al ojo, ¿no? Estos tableros luminosos que indican a las personas que están en el área cómo se está desempeñando el proceso productivo. Y creo que aquí en alguna parte de las diapositivas se veía, ¿cómo se llama? No, se veía cómo son estas áreas de trabajo, ¿no? La gestión de la calidad, le regresas al trabajador, ¿no? La revisión de la calidad en la fase del proceso que esté bajo su conducción, ¿no? Y ya después esa cuestión del rápido cambio de herramientas, que con una misma máquina adecuas, ¿no? Ahí el software y todo para que te permita que esa misma base que tienes se genere otro tipo de producto, ¿no? Es lo mismo, pero en el exterior es distinto. Entonces es lotes pequeños diversificados. No sé si me expliqué, Estefan. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Otra cosa, chicos, en estos 15 minutos que nos restan? ¿Algo, otra cosa que les quede duda? A ver si aquí encuentro. ¿No? A ver, no lo he visto, pero espero que, a ver, ¿cómo lo explican acá? Dice que en un minuto, entonces, ¿me dicen si lo pueden ver? Ya aquí en YouTube, me dicen si se escucha. ¿Sí? ¿No se No, no escucha? No, se escucha. no se escucha. Caray. Bueno, a ver, les voy a poner aquí en el chat, ¿no? No sé cómo se escucha. Les voy a poner aquí en el chat. Espero que sea lo que yo quiero que vean, ¿verdad? Porque si no, para que cada quien ahí lo vea, digo, porque si aquí en un minuto dije, pues a ver, ¿no? Esto es como que también de que les quieren vender un sistema de gestión de la producción de ese tipo, pero simplemente pongan ahí en YouTube Andon y viene sistema Andon 5 colores, ¿no? Entonces, en una área de trabajo tenemos este semáforo y si todo está en verde, todo está funcionando bien. Si ven en amarillo, algo está ahí como que deteniéndose, pues hay que resolverlo, ¿no? Y todos saben cuál es el estado del proceso productivo. Si ven en rojo, pues párate, ¿no? Algo está pasando y hay que resolverlo. Ese es el Andon y también póngale Poca-Yoke. Y este tipo de videitos, les digo, son a veces muy pequeños, pero les explican, entienden mucho mejor con el ejemplo porque son de muchas empresas que trabajan bajo esas pautas. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa, estimados? Seguros, 10 minutos. Profesora, Mañana, dime, esto que nos dime, acaba Daniela. de decir del video es referente a lo de la dirección al ojo, ¿verdad? De lo dirección a ojo, ¿no? Entonces, así pueden poner Andon, Poca-Yoke, ¿no? Cambio rápido de herramientas. Imagínense ustedes, ¿no? Estos autos de Fórmula 1, cuando entran a los pits, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando les cambian las llantas?
¿Sabes? O sea, ahí están todos en friega y vámonos, ¿no? Esto mismo, o sea, y ahí les voy a poner la nota, hacen la alusión con la empresa. Hay que eficientar la planta que tenemos para que nos permita producir una gama importante de productos. Entonces hay que reajustar la máquina y vámonos, ¿no? Y entre más rápido sea este cambio de herramientas, ¿no? Vamos a poder producir más. Pero aquí acuérdense, la gestión, cuánto se produce, lo determina el mercado, la demanda efectiva. Si el mercado pide mucho, pues se tiene que empezar a actuar en consecuencia. Por eso es aguas arriba, ¿no? Todo lo dicta el mercado. ¿Cómo era confort? Aguas abajo, ¿no? Así como que aguas abajo hay les va. O sea, todo lo que se producía lo dictaba la administración y se podía producir de más. Y había sobreinventos. O sea, entonces es una fábrica grandota, ¿no? Que no es acorde al cambio porque dicen, bueno, imagínense cambiar, ¿no? Si cambia la demanda, tendré que cambiar todo ese monstruo de empresa. Entonces tenemos que tener la fábrica mínima, ¿no? Entonces, si Toyota hace autos, no tiene por qué hacer el metal, no tiene por qué hacer los, ¿cómo se llama? Los motores, no tiene por qué hacer los volantes, ¿no? Sino que establece estas cadenas de proveeduría y se dedica a hacer lo que sabe. ¿Sí me explico? Nada más les digo, en el video ahí viene todo. Entonces, mi consejo para mañana, estimados, no se angustien, ¿sí? Primero, no se angustien. Segunda cuestión, escuchen qué se les está preguntando. ¿Sí? Tenemos, o sea, tienen 15 minutos. Vamos a tener más o menos, igual que la vez pasada, 3 preguntas. ¿De dónde salen las preguntas? De ahí, de sus cuestionarios. ¿Sí? Pongan atención. ¿Por qué? Porque me hacen exactamente lo mismo que cuando estamos en clase y que les digo, saquen sus cuadernos o saquen tal cosa, ¿no? Que están buscando en todos lados y que pierden tiempo y no se concentran ahí. Inmediatamente se ve cuando están así. A ver qué ven, si lo tienen aquí el libro acá o están, concéntrense en lo que les están preguntando. No se pongan nerviosos, ¿vale? Ya lo hemos visto. Díganlo con sus propias palabras. No se aprendan las cosas, explíquenlo. Está muy sencillito, es capacidades, son los evolutivos y es esto. Nada más. Ya lo hemos estado duro y duro y duro y duro y duro, ¿no? Entonces, explíquenlo con sus palabras. A mí eso es lo que yo quiero, ¿no? Explíquenmelo como si fuera a explicar a su abuelita. ¿Vale? No se angustien, más duerman bien. Duerman bien. Escuchen qué se les está preguntando. ¿Ah? Entonces, mañana nos vemos. Bueno, ya les dije cómo quedamos, o sea, tal cual, iniciamos mañana a las 10 de la mañana. Ya les dije cómo va la seriación, ya cada quien sabe cuál es su número. Si no, vean, cuando hicimos el primer parcial, subí una hojita como un horario, es el mismo, ¿no? Por si alguien tiene duda qué hora le tocaba, es el mismo. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana y cualquier cosa, pues aquí estoy atento. ¿Vale? Hasta mañana, Entonces, profesora. hasta mañana.